Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí el padre Javier por un lado, padre Juan Manuel Góngora desde España por el otro. Padre Juan Manuel, muchas gracias por atenderme. Muy buenas, amigo y hermano Javier. Aquí estamos desde Almería, una provincia del sureste de España. No, suroeste, más bien. Estoy yo aquí también. Mira, Y la diócesis de Almería, que es una de las diócesis de este rincón de la península ibérica, pues donde estamos llevando a cabo, ¿no?, esta labor evangelizadora y donde, gracias a Dios, pues me ha llamado al sacerdocio para dar testimonio de Cristo resucitado, ¿no?, en medio de su pueblo santo. Así que un bueno, placer que me haya invitado a participar y sobre todo en este canal que es una maravilla, ¿no?, de evangelización y sobre todo de extensión del reino para dar razón de nuestra fe. bueno, muchas gracias. Si uno tuviera que, porque capaz que hay gente que no te conoce, porque tampoco no tiene obligación de que conocer a todo el mundo tampoco. ¿Cómo le explicas? Uno dice, bueno, a ver, el padre Juan Manuel, ¿quién es? ¿Cómo te presentarías? Pues yo soy un sacerdote diocesano, aquí no, además ahora mismo soy un cura rural, así tengo puesto en la bio, ¿no?, de Ujú. Twitter, ya que pues el señor obispo de Almería me ha encomendado las parroquias de aquí del norte de la provincia, de la diócesis, donde estamos pues poco más de 2.000 habitantes. Llevo 4 parroquias, una grande, nuestra basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, que es una de las parroquias referencias, bueno, es la única basílica de esta Ujú. diócesis, y una de las, digamos, comunidades parroquiales de referencia de la zona, y luego 3 pedanías más pequeñas que pertenecen también al municipio de Oria y a esta parroquia. Mira. Así que aquí estamos en este entorno rural y sobre todo con muy buena gente, muchos hermanos en la fe de tradición, con unas hondas raíces, ¿no?, de fe, de vivencia, de devoción, Ujú. tanto a los santos patrones como luego las diversas hermandades, ¿no? Como bien sabrá, la religiosidad popular pues es importante en esta zona, ¿no? Ujú. Y siempre pues se trata de acercar la fe, acercar el Evangelio por medio de esa vivencia cotidiana, ¿no?, de la fe. Por las dudas, para la gente que quizás no se ubica mucho en España, el padre se encuentra más bien en el sur de España, que parecido a lo Ujú. que sucede con otros países, por ejemplo en Italia, tanto el sur de España como el sur de Italia tienden a ser más religiosos, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean más santos ni que toda esa religiosidad sea 100%, porque también hay mucho, al menos yo hablo de lo que es, conozco un poco más de lo que es Italia, más de folclore, muchas cosas, pero por Ujú. lo general, el norte de Italia es más bien laicista, más bien liberalote o cosas así. Y en España, la zona de que es Asturias también es un poco fuerte, también es bastante más dura la gente respecto a menos de la expresión religiosa. En la parte del sur es distinto. Ya se habrán enterado que el padre tiene un acento muy especial, ¿no? ¿Eres Sí, andaluz o sí. no? Yo no pronuncio la S, así que aquí acortamos mucho las palabras. Claro, Somos exacto, más económicos en el uso del lenguaje, ¿no? exacto, exactamente. Y bueno, aquí sobre todo, pues Almería también es especial porque no es, digamos, esa Andalucía que todo el mundo conoce de Sevilla, Granada, Córdoba, sino que casi es una república independiente, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando el Estatuto de Autonomía, Almería votó en contra, ¿no? Ah, Aunque luego ahí se hicieron tejemanejes para que sí. perteneciese dentro de Andalucía. Ujú. Y así que, bueno, aquí estamos en esta esquina del sureste de España y bueno, y siguiendo, además somos diócesis apostólica, nuestra sede apostólica de los tiempos de San Uh, Indalecio, uno de los wow. 7 varones apostólicos, Mm. que fue el que, según la tradición y el testimonio a lo largo de los siglos, pues fue el primero que evangelizó aquí en esta tierra. Estamos hablando de tiempos de San Pablo. Así que es un orgullo, pues, digamos, estar embricado, ¿no?, en esa línea, en esa sucesión de testimonio del Bueno, Evangelio en el mundo, ¿no? Y mira, que aquí llegase en esos tiempos tan tempranos, ¿no?, de la expansión del colegio apostólico. mira. Bueno, el padre Juan Manuel tiene apellido de poeta, ¿no? Entonces capaz que por eso le viene la beta de escribir. Yo lo quería entrevistar principalmente porque en los últimos días ha sucedido, hace poquitos días, él ha sido noticia, menos en España, por
un problema, una polémica que se desató respecto de una plataforma, una aplicación que es Twitter, ¿no? Bueno, a ver si nos puedes contar un poco para los que no estaban tan enterados, qué fue exactamente lo que pasó con Twitter. Pues resumidamente, el pasado marzo retomé la cuenta de Twitter que tenía desde hace bastante años, pero que bueno, la usaba poco, sobre todo para temas de información, de ver la actualidad, para seguir a mi equipo de fútbol que es el Real Madrid y poco más. Pero con el tema del confinamiento y toda la cuarentena cavernícola que nos pusieron desde marzo, ¿no? Que justamente después del 8 de marzo no fuese a ser que no se pudiera celebrar esa festividad laica, ¿no? Como eso es ya una de las solemnidades en este calendario globalista que nos quieren imponer. Pues claro, si esperaron a que pasase el 8M, cuando ya poco se podía hacer para evitar la expansión, ¿no? Además se promovieron esas concentraciones, esas muchedumbres, que lo que hicieron fue aún más profundizar en esa expansión. Bueno, pues a partir de entonces retomé esa cuenta de Twitter y poco a poco lo que hice fue viendo que había sobre todo muchos jóvenes que estaban ansiosos, sobre todo pues buscando referencias, porque los jóvenes, por mucho que nos los quieran pintar y bueno, yo creo que nosotros somos jóvenes todavía, ¿no? Sí. Yo tengo 32 para 33 y bueno, y conocemos, ¿no? Somos al fin y al cabo hombres de nuestra época, somos seculares, estamos en medio del siglo y vemos que la juventud hoy necesita más que nunca de la palabra de Dios, ¿no? Y de propiciar ese encuentro con Cristo resucitado, que al fin y al cabo es nuestra labor, pues a la luz de la actualidad política, de todo lo que iba sucediendo y demás, pues vi que era una buena forma, ¿no? Presentar el Evangelio y utilizando, digamos, la jerga que se aplica, ¿no? En estas redes sociales, especialmente en Twitter. Pues poco a poco la cuenta fue creciendo, yo tenía unos 500 seguidores y ahora mismo tengo cerca de 30.200, ¿no? Y la verdad es que ha sido una expansión, un crecimiento impresionante, ¿no? Que me ha sorprendido a mí mismo y sobre todo, pues, claro, tratando de hacer ese acercamiento de la fe, pero como se dice en el argot de Twitter, de forma basada, de que viene del based inglés, ¿no? De forma políticamente incorrecta, de no buscar a ver los miramientos para quedar bien, para agradar los oídos de todo el mundo, no vaya a ser que me puedan decir tal o cual. Yo creo que tenemos que perder esos respetos humanos, mirar a lo que es los orígenes de la expansión de la fe y lo que al fin y al cabo nos han pedido nuestros pontífices en las últimas décadas, esa nueva evangelización que no tiene que ser buscar métodos nuevos o inventar la pólvora a las alturas que estamos, sino ver la tradición, ver el tesoro que tenemos y cómo los evangelizadores de siglos pasados hacían lo mismo que nosotros. Lo único ahora, a lo mejor, de forma más cómoda, porque ahora tú y yo estamos aquí delante de una computadora y con una cámara, y antes para comunicarse pues necesitaban meses o semanas, ¿no? Para enviarse cartas, pero hay que utilizar los medios y los instrumentos, que al fin y al cabo son eso. Las redes sociales pueden ser muy buenas, pueden ser fatales, ¿no? Internet en sí puede ser un medio perfecto o puede convertirse en canal de las mayores tropelías y perversiones del ser humano, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que utilizar estos medios que Dios nos brinda a través del don de la inteligencia que nos ha dado para que operemos en este mundo y por lo tanto, pues con esa sabiduría que viene de lo alto, pues saber utilizar lo que tenemos en nuestras manos y de esa manera acercarnos a la gente. ¿Qué pasó con Twitter? Que hace 2 semanas, pues me suspendieron, primero me bloquearon la cuenta durante 12 horas por un tweet que no tenía mayor relevancia porque era un refrán en una conversación entre amigos, pues por ese tweet, por mencionar la palabra padre, hijo. Estamos viendo ahora, hace poco también he visto amigos tuiteros que por la palabra hombre o mujer te pueden bloquear. Claro, porque puede ser un delito de odio si no corresponde al sexo de la persona con la que está hablando, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando a eso le suma las denuncias masivas que se producen, sobre todo por grupos de cuentas de gente que no tiene otra cosa que hacer, que mayoritariamente son
espectro anticatólico, ¿no? Anticristiano, ateo y sobre todo, ¿no? Provenientes de esa izquierda más rancia que intenta avasallar, ¿no? Pues con esa denuncia masiva provocaron que se me bloquease la cuenta 12 horas y a continuación, pues al día siguiente me suspendieron la cuenta de forma sine die, ¿no? Definitiva, a la espera de la apelación. Eso hizo que esa misma noche, pues, unos amigos, entre ellos el padre Francisco Delgado, cuentas como Iván Ingrado, muchos políticos amigos como Macarena Olona, Víctor Sánchez Real, Juan Carlos Girauta, también un periodista y hasta ahora, hasta hace poco político también, en Ciudadanos, pues es decir, que no solamente de partidos concretos, Claro. que se volcaron con el hashtag Pater censurado y hicieron que en poco más de una hora pues llegase a ser primer trending topic, primera tendencia en España. Claro, eso hizo que tuviese muchísimo alcance. Claro. Esa semana no paré de atender a medios de comunicación y demás, y justo ese viernes pues me devolvieron la cuenta. Y he aquí la sorpresa de que al viernes siguiente, es decir, este viernes pasado, pues la cuenta fue verificada por una, digamos, la forma que tiene Twitter de resaltar una cuenta, ¿no? Para decir que es una cuenta real y que responde, claro, digamos, al fin y al cabo a que es ciertamente popular y demás. Y una manera también, pues, de salvaguardar ante esas denuncias masivas y demás. Así que yo no sé si han intentado sobornarme, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir dando la batalla igual, ya sea verificado o no. Y antes del bloqueo de supresión de cuentas, ¿tenías cuántos seguidores y cuántos hay ahora? Pues rondaba los 25.000. O sea que llegaste más, por lo menos... Claro, digamos, ha sido lo que se llama el efecto Bárbara Streisand, ¿no? Cuando algo quieres que pase desapercibido y demás, y al atacarlo hace que suba más todavía. Es que a veces el enemigo se equivoca. O sea, si hay una cosa que hay que aprender del enemigo de la iglesia y del cristianismo en general, que a veces lo hacen muy bien, sobre todo algunos tipos de izquierda que yo admiro mucho en cuanto a su agudez, porque agudeza es lo que dice el Evangelio. Nuestro Señor dice que hay que aprender los hijos de las tinieblas porque en sus asuntos son más, dice, prudentes que los hijos de la luz, ¿no? A veces estos tipos obran bien y haciendo lo que se llama la conspiración del silencio. O sea, si uno no quiere que uno se sobresalte ni que resalte, más bien dejarlo ahí. Pero lo peor es asusar a algo porque le estás dando propaganda, que es lo que pasó finalmente. Le salió el tiro por la culata, como claro, se dice a veces. Sí, yo utilicé, digamos, como lema de estos días, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de San Pablo, ¿no? Porque, claro, donde tratan de silenciar, de censurar, de hacer daño, en definitiva, y además de forma personal, y bueno, al fin y al cabo a mí me atacan por ser lo que soy. Si yo en vez de sacerdote hubiera sido mecánico, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Sería uno más del montón. Pero claro, a eso sumado un sacerdote joven que atrae a los jóvenes, eso es intolerable, ¿no? En la película que estamos viviendo. Entonces, pues con esa astucia mundanal, pues intentan hacer daño, ¿no? Pero luego es verdad que brilla la gracia, ¿no? Y que en definitiva Dios hace que si no lo anunciamos nosotros, pues sean las piedras, ¿no? Las que griten. Así que, en definitiva, yo creo que todas estas campañas de acoso y derribo son, yo creo que para mayor gloria de Dios, en definitiva, ¿no? Y que esta especie de martirio social que estamos viviendo, porque ya no buscan derramar la sangre, pero sí silenciarnos o quitarnos del medio socialmente, ¿no? Ya sea a través de etiquetas, de prejuicios, o directamente con esa sibilina forma de hacer que vivamos nuestra fe en lo privado, ¿no? Ese es el reto que esta sociedad que va en camino de la globalización y con esa indumentaria secularista, que nos presenta una laicidad que de sana tiene poco, es un laicismo que no va contra todas las religiones especialmente, sino contra la fe católica y que quiere arrinconar nuestra fe en lo privado. Por eso, si algo es nuestra fe, es público y tenemos el derecho, porque todos tenemos el mismo, digamos, carnet de identidad para dar esa propuesta pública, manifestar públicamente nuestra fe y que
unidos ahora mismo pues, a los temores, ¿no? Por la pandemia y demás, pues quieren aprovechar para encerrarnos, ¿no? Para que se escuche cada vez menos nuestra voz. Así que por eso nos tenemos que servir de estos medios para hacer que llegue aún más. ¿Sabes qué? Bueno, España, nosotros le debemos todo a España, ¿no? O sea, es algo que lamentablemente más de una vez cuando uno ha viajado a España, tiene que dar alguna conferencia allí o lo que sea, que es un poco paradójico que un sudamericano vaya a hablar sobre España a España. O sea, me he pasado hace un par de años eso en un par de conferencias, de charlas. Porque es como que el español tiene, como decimos aquí, la cola sucia, ¿no? Le han metido en la cabeza que todo lo que fue la conquista de América, la evangelización, etcétera, fue toda una cosa genocida, fascista, tremenda. Entonces, cuando uno les habla a los españoles y les agradece, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con que este tipo está loco lo que dice. Pero hay algo que, sobre todo en las últimas décadas en España, que es producto, por cierto, del liberalismo católico, o aquello que se llamaba en las encíclicas el tercer grado de liberalismo, que aquel que cree que puede ser católico y liberal, se ha metido mucho en España, me parece a mí. Y es que justamente esto, uno debe ser católico puertas adentro, o sea, católicos de sacristía, y que públicamente más bien calladito no se dice nada, porque yo soy político, entonces me debo a mí. Es una cosa muy compleja que viene ya si uno lo va analizando filosóficamente, de un filósofo barra teólogo que tuvo dos etapas en su vida, que fue Maritain, ¿no? Que en algunos círculos católicos de España pegaba muy fuerte. Pero mi pregunta es, ¿has tenido problemas con los de afuera? O sea, con los mundanos, con los anticlericales. ¿Tuviste alguna dificultad por todos estos temas? Diciéndote más bien, padre Juan Manuel, quédate callado, no digas nada, mejor calladito, esto es una cuestión privada, lo tuyo es simplemente atender la parroquia, ver los enfermos y punto, o más bien han quedado callados también, no te dijeron nada. ¿Cómo fue la cosa? No, en principio, lo bueno es que he recibido muchísimo apoyo por parte en primer lugar, de clérigos hermanos nuestros, de nuestro presbiterio de aquí de Almería, que sobre todo de forma privada, ¿no? Pues me han transmitido su apoyo, su cariño y que continúe, digamos, en esta brecha que he abierto, ¿no? Y luego, pues, claro, encuentras de todo. Y sobre todo en la red, claro, ya están los típicos, ¿no? Los Que prudentes. tratan de, claro, no, hay que tener mucho cuidado porque la figura del sacerdocio, tal. Sí. Hombre, yo siempre me gusta recordar, me llamo Juan y San Juan Bautista es mi patrón. Como su martirio no fue por estar en el desierto predicando, ¿no? Por denunciar la verdad y por denunciar lo que en aquel momento era un caso político, ¿no? Como era el adulterio del rey Herodes, de Antipas, ¿no? Entonces, claro, por eso le cortaron la cabeza y acabó en una bandeja de plata. ¿Que nosotros vamos a ser menos? ¿O por buscar esa vía acomodaticia de, bueno, vamos a mantenernos con ese perfil moderado para que una serie de tratados y convenciones que tenemos aquí pues no nos las toquen, para que a ver si así el tema de las clases de religión pues pase un poco ahí, no se metan con ella, o los conciertos económicos que haya de tal o cual forma pues no se mantenga estable? Claro, eso es vivir comprados por un plato de lentejas. Entonces, claro, si no buscamos, digamos, primero, una autofinanciación, una manera de buscarnos nosotros la habichuela. Ahora mismo se sigue vendiendo ese discurso de que la Iglesia aquí en España recibe dinero del Estado, cuando no es así, cuando el dinero que se percibe, que perciben las diócesis es por medio de la X, la famosa cruz de la renta, que cada contribuyente marca o no, según quiera, y donde se destina un 0,7% de todos sus impuestos, va destinado a la Iglesia Católica. Por las dudas, es elección del contribuyente. A la gente que digo que no conoce o no es de España, que no conozca. En algunos lugares de Europa sucede eso, que uno tiene que colocar, si uno no coloca en los impuestos, en una casilla de los impuestos, que cierta parte de su dinero va para una entidad religiosa, pongámosle, Iglesia Católica o lo que fuera, entonces se lo queda el Estado, ¿no es así?
Entonces, bien, entonces... Sí, por ejemplo, en Alemania creo que directamente es obligatorio, es decir, tienes que ponerlo sí o sí, ya seas católico, luterano, protestante, tal. Y digamos, eso está más, digamos, todavía más elaborado aún. Pero nosotros aquí pues tenemos ahora mismo ese sistema, claro, y por salvaguardarlo muchas veces para que llevarnos bien con los políticos y demás, pues claro, existe ese miedo, ¿no? Y claro, ese miedo se quiere revestir de prudencia. Claro. Pues hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente está abriendo los ojos, se está dando cuenta de que lo que verdaderamente hay detrás ya no es una batalla ideológica o política de partidos concretos, sino que la batalla ahora mismo es por el ser humano. Quieren cambiar la concepción antropológica que tenemos del hombre hoy en día, ya donde quieren dinamitar, pues desde la ideología de género, el feminismo, ¿no? Y todas esas imposiciones de corte globalista, el aborto, la eutanasia, son frentes que han abierto en muy pocos años, se llevaban larvando tiempo y ahora han considerado oportuno, y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo en nuestras naciones, y viendo, por ejemplo, como Honduras, que recientemente sacaba una legislación en contra del aborto, ¿no? Y a favor de la vida, pues ya está siendo atacada por Naciones Unidas, digamos, para amedrentar, ¿no? Que si no sigues por la senda que hay marcada, pues puedes ver en peligro ciertas subvenciones y partidas presupuestarias de dinero de estas instituciones supranacionales que no les llegarán. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro amigo Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Javier Milei, ¿no? Denunciar, bueno, que los conozco, ¿no? Por las redes y demás, denunciar la cantidad ingente de dinero que se está invirtiendo desde esas grandes industriales, como por ejemplo Planned Parenthood en Estados Unidos, para que el aborto triunfe en todos los países hermanos de la iberosfera, ¿no? Entonces, pues, claro, esa cultura de la muerte que tiene una agenda propia, que vemos como poco a poco tratan de imponer, pues claro, si no alzamos la voz nosotros, si nos quedamos con esa prudencia malentendida a ver qué es lo que va a suceder, pues acabaremos en las catacumbas y no nos daremos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa labor fuerte, esa labor que no nace de la valentía o del mérito humano, sino de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para dar testimonio de nuestra fe y para no quedarnos en segundo plano ante la situación del mundo, ¿no? Cuando se nos acusa a nosotros de que los sacerdotes, hay algunos que queremos meternos en política o demás, no se trata de meternos en política, es la política como a lo largo de toda la historia, desde San Agustín, que ya con la ciudad de Dios, Gregorio IX con las diferentes reformas para que el poder de los príncipes no entrase en lo que era el resto gobernar de la Iglesia, hasta la caída de los estados pontificios en el siglo XIX, hemos visto como siempre el Estado o los príncipes de este mundo han tratado de llevar hacia sí a la Iglesia, ¿no? Entonces no se trata tanto de que los católicos nos metemos en política, sino que, como muy bien has dicho, un católico no es político, sino es un católico en política. No puede primar un partido, no puede primar un programa electoral por encima de las convicciones que te hacen dar ese salto a la arena política. Entonces, por eso creo que tenemos que hacer esa labor de concienciación, de formación a nuestros laicos para que comprendan que su presencia en la vida, en la esfera pública, en la esfera civil, es importantísima, porque nosotros llegamos hasta donde llegamos. Tú o yo no nos podemos presentar a alcalde o a congresista. Es decir, nosotros estamos donde tenemos que estar, que es pues, en esa guía, en esa dirección espiritual de la alma, en esa administración de los sacramentos. Pero son los laicos, los bautizados, los que tienen que dar ese testimonio en la vida pública y en los lugares donde cada uno nos ha puesto el Señor. Entonces yo creo que eso es lo mejor que podemos
hace ahora mismo. Sí, y sabes que hay una gran falacia también del mundo moderno que plantea que la iglesia o los curas no pueden meterse en política. Y estamos de acuerdo con el tema de la política partidista, es decir, no puede estar en un meeting, en un comité haciendo de gremialista a sacerdotal o lo que fuera. Pero cuando uno se pone a leer la filosofía clásica, ¿no? Lo que planteó antes de Cristo, la ética de Aristóteles, por ejemplo, la ética de Nicómaco, la ética termina con el inicio de la política, a la cual él llama la gran moral o la ciencia arquitectónica. Es decir, cuando un sacerdote o la iglesia se mete, entre comillas, en política, está dando los principios, porque la política es parte también de la moral, o sea, no está exenta de la moral cristiana o la moral, digamos, natural. Es por eso que uno que tiene lo que decimos el munus, la carga, el munus docendi, la carga de enseñar, no puede quedarse callado. Y si se queda callado más de una vez, puede ser no solamente algo de pecado de omisión, sino que un deber que uno tiene de iluminar. Y si otros se callan, bueno, es porque el Espíritu Santo no les está pidiendo que hablen, pero en los siglos o en los tiempos de la tolerancia a lo que dé lugar a cualquier cosa, te indican con el dedo como una especie de inquisición progre moderna por esta nueva religión del laicismo. Cuando pasan estas cosas, como lo que te pasó a ti, por ejemplo, a mí me es más fácil desde el punto de vista de la historia explicar lo que fue la Inquisición. Había una cosmovisión católica, entonces alguien que decía algo en contra del dogma católico, la Virgen María no era virgen, o Jesucristo era solamente una persona humana y no una persona divina, y entonces no era Dios. Bueno, eso rompía el orden social, porque había una cristiandad. La filosofía del Evangelio gobernaba los estados, y alguien que decía algo en contra de eso, de modo pertinaz, era declarado un hereje, que en tiempo era pecado y delito penal al mismo tiempo. Ahora pasa lo mismo. Si un loco se levantara y dijera, un loco, pongámosle, no estoy diciendo que uno piensa esto de ninguna manera, que un homosexual es un enfermo, va y se levanta así y dice eso, se chifló, se levantó loco, se levantó con el pie izquierdo y dice esto, que dos sodomitas no pueden casarse. La Inquisición progre te liquida, te destruye. Y entonces ahí uno se da cuenta de la esquizofrenia del mundo moderno, que la libertad de expresión tiene límites. ¿Y cuál es el límite? El límite que pone que tiene el poder. Eso es tremendo, ¿no? Porque es la censura Sí. que te han aplicado a ti. No, es que, como antes decía, igual esa leyenda negra, que sobre todo aquí en España es que no la hemos creído nosotros mismos, Exacto. de aquello que expandieron, sobre todo los protestantes en Francia, en Holanda, en Inglaterra, contra la católica España, por esa labor que ha sido pues hasta la llegada a la Luna, el descubrimiento de América y su evangelización, ha sido el proyecto más grande, ¿no?, de la historia en cuanto a ya no solamente a millones de personas de alcance, sino esa labor humanitaria, primero de inculturación del Evangelio y de hacer que una sociedad crezca sin perder sus raíces, ¿no? Mientras que otros países se dedicaron a la esclavitud, al esclavismo, a convertir a las colonias en metrópolis, no olvidemos que todas las tierras de Iberoamérica eran España, como lo podía ser Almería, Castilla, Granada, es decir, no eran colonias para Las una Indias no metrópoli. eran colonias. Entonces, claro, esa ingeniería social que poco a poco ha hecho que los mismos criollos, a través también de la influencia de la masonería allí en vuestros países, pues hiciese que rompiese poco a poco la independencia y que realmente cuando se llevó a cabo persecución de pueblos indígenas fue en ese momento, donde muchas veces se ensalza a héroes nacionales que fueron auténticos genocidas, ¿no?, contra pueblos indígenas. Entonces yo creo que hay que pedir a nuestros espectadores que lean, que busquen información verdadera, que no se queden con aquello que le cuentan el primero que pasa y que, como muy bien se titula este canal, ¿no?, que no te la cuenten, Claro. pues que verdaderamente vayan a las fuentes y descubran que nuestra historia es mucho más rica de lo que nos quieran vender, que en definitiva, pues esa labor de divulgación que estamos llevando a cabo no la estamos inventando ahora, sino que es forma y manera de desplegar
aquello que hemos recibido, ¿no? Y que como San Pablo hablaba de la Eucaristía, ¿no? Yo hablo de lo que yo he recibido y a su vez os hago llegar. Entonces, pues yo creo que esa transmisión de la llama, que no de las cenizas, ¿no? Como decía, como definía Chesterton a la tradición, pues es esa labor importantísima que tenemos ahora y que no caigamos en la tentación que nos busca, ¿no? Esta ingeniería social global de minusvalorarnos a nosotros mismos, de pedir perdón casi por existir, cuando ya no solamente estén aplicando criterios o formas o prácticas inquisitoriales, que incluso la Inquisición en aquellos años, los mismos reos o aquellos que eran encausados por la justicia civil buscaban ser juzgados por la Inquisición, Exacto. buscando la herejía o buscando lo que fuese, porque las penas y la forma, digamos, en la que se trataba las causas, las garantías judiciales, eran mucho más grandes que en los procesos civiles, ¿no? Entonces, muchas veces hay que perder de vista esos cuentos que nos quieren dar y que donde aquellos que van dando ahora lecciones de libertad y de moral, pues que miren su propia historia y miren las cazas de brujas y lo que aquí en España pudo haber condenado a muerte durante 3 o 4 siglos, en países protestantes lo fueron en meses. Entonces, y ya no solamente remitirnos a la Revolución Francesa, ¿no? Y al genocidio de católicos en la región de la Vendée, que justo por eso, pues, desde hace una semana hemos abierto un grupo de sacerdotes aquí en España. Pues aprovecho para hacer Claro. promoción, si me permite. ¿Cómo no? Sí. La sacristía de la Vendée, que hemos abierto pues recientemente, llevamos una semana, desde finales de octubre, estos 3 meses, y un grupo de sacerdotes, pues cada viernes a las 8 de la tarde, hora de España, pues vamos tratando temas de actualidad y sobre todo, pues lo mismo que estamos haciendo tú y yo, pues hacerlo cada viernes, ¿no? Con diferentes temas que van surgiendo. Así que yo creo que tenemos que perder ese miedo y esos respetos humanos. Hay una pregunta que algunos han planteado en los últimos días con respecto a esto que pasó con la censura de tu cuenta de Twitter y compañía, y también con lo que sucedió con lo de Donald Trump y etcétera en Estados Unidos, ¿no? Y es, padre, ¿para qué sigue en esa plataforma? ¿No es mejor mudarse a una que sea más bien afín al pensamiento de uno, que no le vayan a censurar, que uno pueda decir realmente las cosas como quiere y todo? ¿Qué te parece este planteo? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué te parece? No, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Hay ahora mismo esas posturas que intentan, por un lado, pues presentar otras plataformas, ¿no? Para que estemos ahí también presentes. Y yo, la verdad, estoy de acuerdo. También tenemos que estar en la medida de nuestras posibilidades. Pero tanto Twitter como Facebook, YouTube se han convertido en las grandes plataformas mundiales donde si no estás, no existes. Entonces yo creo que ahí es ahora mismo donde mejor podemos desarrollar nuestra labor, y si nos censuran, pues seguir luchando, porque al fin y al cabo el derecho de la libertad de expresión está ahí, y por mucho que quieran alegar que son empresas privadas que tienen su propia política interna, ¿no? Como empresa, pero una política interna de empresa no puede estar por encima de las legislaciones nacionales, ¿no? Entonces no pueden coartar el derecho de expresión, y más ateniéndose a muchas veces casos flagrantes, ¿no? de censura pública, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que estemos presentes en todas las redes, sobre todo en aquellas donde más gente hay, donde la difusión, la divulgación puede ser mayor, y poco a poco pues iremos viendo cómo se desarrolla. Yo tengo cuenta en Gab, tengo cuenta en Parler, pero lo cual no quita que estemos también tanto en Twitter, en Facebook, Instagram y demás. Ya en TikTok, bueno, si está bien usado, pero muchas veces veo a compañeros y hermanos nuestros que hay cada cura mejor... que querés morir. Bueno, muchos son protestantes, que nos los presentan así como católicos y tal, ¿Sí? pero muchas veces cuando vemos, no sé, situaciones estas de baile y tal, sí, la verdad que yo creo que eso no... da vergüenza ajena a muchos, la verdad.
pobre gente. Yo creo que tuve una mala formación y todo, y por eso lo salvo por la ignorancia, que es el único modo, es como el octavo sacramento, ¿no? Pero, no, y aparte otra cosa que decía es que si uno se coloca simplemente a pescar en la pecera, es muy fácil todo. O sea, yo yo también tengo una cuenta en Parler, que ahora está, la abrí a los 2 días cerró Parler, así que estuve perfecto, entré justo. Pero claro, si uno se pone a predicarle a gente que ya cree en nuestro Señor Jesucristo, que cree en la Santísima Virgen la María, que es católica, que más bien de buena línea, bueno, es muy fácil, es como hacer una especie no sé, de autocomplacerse mentalmente, digamos, no tiene mucho sentido. Cuando San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, va al Areópago de Atenas, va a predicar ahí donde estaban los tipos que eran más bien politeístas, que creían en dioses paganos. Y bueno, ¿cómo termina la historia? Como es la escritura, que muchos les dijeron, otro día te escucharemos, como diciendo, basta, sigue hablando el Sí, loco sí. que sigue hablando el desquiciado, pero algunos pocos lo siguieron, entre otros algunos que van a ser San Dionisio, el primero, un obispo famosísimo, uno de los primeros allí. Hay que estar ahí, salvo que uno tenga que prostituirse intelectualmente, espiritualmente, y no pueda decir las cosas como son. Entonces, bueno, ahí ya llegó el punto. O que lo echen, o que lo suspendan, lo expulsen. ¿Y cuáles son porque antes hablamos fuera de la cámara, cuáles son las posibles tentaciones que alguien, en este caso sacerdote, que uno dirá, bueno, más bien el cura es alguien que tiene que estar dedicado a la oración, a la penitencia, a la atención de las almas. Bueno, está muy bien. O sea, uno dirá, padre, usted no está siguiendo la misma. Pongo una especie de pregunta tipo abogado del diablo. El padre puntualmente está en Almería, el padre Juan Manuel es párroco, más de fuera de cuatro parroquias. Más bien le convendría quedarse usted simplemente en la parroquia y quedarse rezando ahí nada más y no estar mostrándose públicamente, porque esto usted lo va a llevar a esta exposición mediática pública, lo va a poder convertir en una especie de estrella, ¿no? Entonces, como la gente siempre tiende a seguir a las personas, como decías antes lo de los jóvenes, más que a Dios mismo, es como que usted está buscando, al parecer, aunque sea inconscientemente, mucho protagonismo, y en vez de llevar a la gente a la verdad o a Dios, o me lo digo a mí, es lo mismo, o sea, acá es lo mismo, no cambia demasiado. Está buscándose a sí mismo más que a la verdad o a Dios. ¿Qué te parece? ¿Es una tentación, no? ¿Cómo se responde a eso? ¿Nunca lo pensaste? Claro, no, ciertamente es un peligro y sobre todo cuando pasé de los 1000 seguidores, Mm, es de esos pensamientos, ¿no? mm, Que suele decir, bueno, lo que estoy haciendo, pues puede ser eso, puede ya no tanto parecer, porque poco me importa lo que puedan pensar otros, mm, sino que esto lo pueda usar para beneficio propio. Entonces yo por las mañanas, desde entonces, pues cuando voy al sagrario, una de mis oraciones es esa, ¿no? Que lo que yo haga aquí en las redes, mm, pues sea siempre para gloria de Dios y no para gloria de uno, ¿no? Pues la cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que sea, pues, digamos, me importa poco. Si me mm, la cerrasen definitivamente, yo, digamos, sigo con mi vida igual y muchas veces ante esas críticas de que quitamos tiempo de nuestra labor, pues llevando una vida organizada, tal y como nos inculcaron en nuestros seminarios y sabiendo, pues, primero cuál es nuestra labor y al fin y al cabo, pues esto no deja de ser un hobby, ¿no? Aunque casi se convierte en una dimensión pastoral más, mm, pero yo creo que teniendo las cosas claras y sobre todo un buen acompañamiento espiritual, tener a gente cercana que te diga, uy, ten cuidado, que tal. Entonces, siempre teniendo amigos y teniendo buena gente, no solamente aduladores o personas que, mm, bueno, que te puedan atacar o que te puedan poner en un pedestal, porque los pedestales humanos duran muy poco tiempo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que hay que tener las cosas claras y recordar siempre que si eso hicieron con el leño verde, que no harán con el seco, ¿no? Claro. Así que, al fin y al cabo, si alguien se centra o si a mí se me fuese el ego porque ahora me han verificado y aparece el check en la cuenta, pues más vale que la vanidad de vanidades no nos lleve, ¿no? Y que, como antes te comentaba, utilicemos esto como lo que es, un medio y un instrumento para un fin, no son fines en sí mismos. Exacto. Aquellos que convierten pues, estas redes sociales y demás como fin en sí mismos, lo que yo creo que acaba mal, ¿no? Entonces, teniendo esa luz
del Espíritu Santo en todo momento, aunque podamos errar, porque yo en cualquier momento puede pillarme una situación mal, o que esa mañana me haya levantado con el pie izquierdo y, como solemos decir, y escribir un tuit que pueda hacer daño a alguien, claro, o demás, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que, digamos, tener esa alerta. Y luego cuando, por ejemplo, también siendo objetivo, en el sentido de que la presencia de un sacerdote en las redes, y yo en mi caso, cuando entro a valorar cosas de la actualidad política, yo no hago juicios personales, ¿no? Muchas veces nos saltan, ¿no?, con el tema de que el Señor dijo no juzgue y demás, ¿no? No se trata de juzgar a la persona, sino de juzgar los actos que tienen repercusiones. Y es que si no, la moral no existiría. Entonces, pues destruyamos todos los confesionarios, porque como no se puede juzgar a nadie, pues ¿de qué vale el sacramento de la penitencia, ¿no? El sacramento de la reconciliación. Pues claro, no podemos tampoco caer en esas trampas saduceas que tratan de desviar la atención de la verdaderamente importante. Entonces yo, cuando entro en valoraciones, hago valoraciones de actuaciones públicas, políticas, o de líneas de gobierno, ¿no? No se entra en la valoración de la persona, si es más o menos. Luego, si, como por ejemplo vemos que nos quieren, yo no sé allí en Argentina, pero aquí en España, por tierra, mar y aire, nos han querido vender el tema de que Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, es católico y es tal y cual. Pero bueno, católico, una vez que ves quién lo patrocina, quién lo sustenta, los cargos que está nombrando y las primeras políticas que está llevando a cabo, de católico tiene más bien poco. Pues sí, podría empezar antes del juramento con una Eucaristía, pero poca fructuosidad tuvo, ¿no? Entonces, salvo que al fin y al cabo está haciendo esa labor. Salvo que algunos quieran llevar el catolicismo para ese costado. O sea, que quieren transformar el catolicismo o la Iglesia Católica en eso, que eso es un tema aparte, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es la verdadera intención. Es decir, mira, este es el nuevo modelo de católico, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, católico dialogante, abierto, tal, cuando verdaderamente lo que hay es un rodillo, ¿no?, de esa ingeniería social. Sí, sobre el tema de lo de la vanagloria, yo me animo a decir una cosa que un santo que le tengo mucha devoción, le quiero mucho, que es San Felipe Neri, planteaba sobre este tema, ¿no?, de cómo usar los dones, porque así como el padre, por ejemplo, tiene un don, claramente, porque si no, no lo hubiesen seguido tanta gente, dice verdades como de a puños, como se dice allá en España. San Felipe Neri decía lo siguiente: nunca dejes de hacer algo bueno porque te vengan tentaciones de vanagloria. Si la vanagloria no puede ser tu esclava, o sea, tu sierva, al menos que sea tu compañera de viaje. Todo está bien siempre y cuando no sea tu patrona, tu dueña, ¿no? O sea, que uno esté haciendo estas cosas con el fin de querer promocionarse, ¿no? Y tanto esto que estamos haciendo nosotros por YouTube o por Twitter o por lo que sea, y nosotros mismos somos un medio. O sea, el sacerdote pasa y yo me muero y el padre también se muere y lo que acá hay que tratar es llevar la mayor cantidad de almas al cielo en el poco tiempo que uno tiene de vida. Esto es una noche, una mala posada, decir de la gran Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa. Entonces, bueno, el poco tiempo que tengo, ¿qué voy a estar jugando a meter la cabeza bajo la tierra? Como la avestruz, digamos, ¿no? Dejando la parte más íntima a la luz. No, justamente no. Es lo que no hay que hacer. Y si algún día, bueno, me cortan la cabeza, y bendito sea Dios, sí, es lo mejor que nos puede pasar. A ver, el martirio es una gracia gigantesca, sea cruento como en los primeros cristianos o en la Bandé o los cresteros, o sea incruento que sea una lapidación mediática que a un cura le puedan hacer. Estamos totalmente expuestos, pero mientras uno pueda hacer el bien, tiene que intentar hacerlo. Y nosotros aquí en España tenemos el ejemplo de nuestros mártires. Yo tengo la gracia de ser sucesor de mártires. Aquí, tanto en Oria, en el pueblo donde estoy, en mi pueblo natal, en Fiñana, también de aquí de Almería, donde tanto don Melitón como don Manuel, dos santos sacerdotes que fueron beatificados junto con también los beatos Andrés y Manuel, el pasado fue el 25 de marzo de 2018, fue la beatificación aquí en Almería de más de 100 mártires, sacerdotes y laicos,
que fueron martirizados, ¿no?, en la guerra civil y son de hace 80 años, como aquel que dice antes de ayer. Y ellos dieron su vida por Dios, muchos también por España, ¿no?, viendo cómo la suela del comunismo ateo estaba pues machacando y al fin y al cabo llevaron un genocidio contra los cristianos. Hace poco, Juan Carlos Girauta, un amigo periodista que antes mencionaba, sacaba un artículo donde hacía ante la retirada de una cruz que ha habido en un pueblo de Córdoba, en Aguilar de la Frontera, pues haciendo, digamos, una carta pública a la alcaldesa, donde hacía una reseña de todos los mártires, del número de clérigos, monjas, obispos. Aquí fueron martirizados 13 obispos, no lo olvidemos. Y además de las maneras más crueles y de formas denigrantes y vergonzantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí ese testimonio de los mártires. Y aunque nosotros, pues, si Dios lo quiere, será un don, pues el martirio al fin y al cabo un don. No, de la fuerza humana no puede salir esa entrega a la muerte, al fin y al cabo una muerte que sabe próxima y sobre todo esa capacidad de perdón. Eso humanamente, el sentido común y el instinto de supervivencia se activan antes, ¿no? Por lo tanto, el martirio es un don y hay que comprenderlo como tal. Como bien dices, que es de forma cruenta, pues bendito sea Dios, como tantos hermanos nuestros que hoy en día en países como Siria, en Nigeria, en Pakistán, en la India, pues están dando su vida, que se juegan la vida cada vez que van a la Eucaristía un domingo o entre semanas, ¿no? Porque saben cuándo van, pero no saben si volverán. Entonces es un testimonio enorme, esa labor inmensa que está llevando a cabo, ayuda a la iglesia necesitada y tantas obras que desde la iglesia se están llevando a cabo para ayudar a estos hermanos cristianos, ¿no?, a estos hermanos católicos que están soportando el peso, ¿no?, de la bota contra Dios, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros, como suelo hablar con nuestros feligreses así de forma llana, sabemos cómo termina la película, que la victoria de Cristo, y que aunque tengamos que pasar por ese crisol, pues al fin y al cabo es Dios el que ha triunfado, el que triunfa y el que triunfará en su segunda venida gloriosa. Así es. Padre Juan Manuel, te hago la última, más bien por una inquietud personal. España hoy por hoy está siendo gobernada por marxistas con iPhone, digamos, o sea, son comunistas supuestamente de propaganda, ¿no? De pacotilla. Y en tiempos en que el comunismo, en la época de la República Española, fue contra la Iglesia, bueno, hubo una cierta reacción por parte de los católicos, al punto tal que esto que hoy por hoy muchos llaman la Guerra Civil Española, la Iglesia le llamó en su momento la Cruzada Española, o sea, diciendo justamente que esta era una cruzada, así sea, aunque hoy por hoy muchos no quieran ni siquiera recordarlo. Cruzada de liberación, así Exacto, fue calificada. así fue, exactamente, el magisterio está puesto así, al menos en España. ¿Y crees que es posible un recrudecimiento de un mayor ataque a la Iglesia ahora o no hace falta? Es decir, porque la Iglesia hoy por hoy no representa para este mundo progre, marxista, liberal, todo junto, no representa un enemigo que lo desafíe. ¿Crees que puede volverse a vivir lo que se... Porque España es muy fuerte en esto, es a todo o nada, el español es así. ¿Crees que Sí, puede sí, sí. pasar de vuelta esto o crees que no hay subiectum para que pase lo mismo? Sí, bueno, aquí siempre se ha dicho, ¿no?, que los españoles o van detrás de la procesión, ¿no?, delante del cura, Sí. o van detrás persiguiéndolo, ¿no? No, no había término Tal medio. cual. Pero yo creo que ahora mismo la situación, pues, la has descrito muy bien, pues se puede dar también desde esa perspectiva de una iglesia acomodada, es decir, bueno, pues estos los tenemos aquí aparcados, vamos a hacer como una especie de iglesia nacional, como en China, Claro. gente que nos baile el agua y tranquilamente nos llevamos y además damos esa presencia de libertad y esa pátina, ese celofán de democracia y demás, ¿no? Pero claro, conociendo a España, yo creo que eso va a ser complicado en el momento en el que ya no solamente por falta de algunos pastores, porque hay muchos y buenos obispos que están
dando esa batalla ya no solamente cultural, sino antropológica, religiosa y de todo el espectro humano, ¿no? Sino que, por ejemplo, quieren derribar una de las pretensiones de este gobierno y muchas veces saca como globo sonda el derribar la cruz más grande del mundo, que es la cruz del Valle de los Caídos, que, claro, con el tema de que es franquista y demás, claro, cuando la cruz es un signo de reconciliación, claro, pero quieren presentarlo como algo pasado a demoler. Justo a aquellos que no han dedicado su vida a otra cosa que a demoler para la revolución. Y ya sabemos cómo terminan las revoluciones, ¿no? Con sangre, ruina y miseria. Pues yo creo que la situación pues, va a ser los signos de los tiempos, claramente. O puede darse, por un lado, ese poco a poco, ese crecimiento en la escalada contra la fe católica de forma pública, o pueden tratar de tamizar la opinión de nuestros pastores y de acallarnos de alguna forma, buscando algún tipo de contrato no escrito donde se intente acallar nuestras voces, ya sea con dinero o diversos beneplácitos, ¿no? Pero creo que se puede dar antes la primera que la segunda, porque por mucho que haya funcionarios eclesiásticos complacientes, la base social es inmensa y la gente está abriendo los ojos. Y la pandemia está sirviendo también para que se den cuenta de que lo que verdaderamente importa no es subir la foto de Instagram, aquí estoy de viaje o aquí estoy no sé qué, sino que está en juego nuestra vida y todo lo que somos, ¿no? Nuestro modo de vida está puesto en solfa y debemos defenderlo. Entonces siempre nosotros vamos a defender la paz, el testimonio pacífico, el testimonio de Cristo. Ese es nuestro sendero, pero llegado el momento, como muy bien han narrado en vídeos anteriores tuyos, también hay que dar testimonio, incluso ya sea en esa legítima defensa, ¿no? En la guerra justa, en la guerra santa, pero no una guerra santa como la que nos quieren vender de ahora mismo, ¿no? La yihad, o la guerra santa por tomar Jerusalén, que ojalá se hubiera tomado en su momento y se hubiera conservado, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, ahora mismo, al fin y al cabo, es la vía pacífica, la vía del testimonio público, y llegado el momento, pues no podemos también desestimar pues, esa legítima defensa, y no tanto por la arma, sino, digamos, pues, nuestros derechos y sobre todo agotando todas las vías y aprovechando la legislación y los derechos y los deberes que tenemos, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, yo creo que es el sendero y tomar conciencia de nuestro valor, ya no solamente de la dignidad humana, la defensa de la vida frente al aborto y la eutanasia, sino de nuestros derechos a manifestar públicamente nuestra fe. Correcto, sí, sí, bueno, por algo es importante el hecho de estudio de la historia, ¿no? Como la historia es parte de la memoria, y la memoria es parte de la virtud de la prudencia y es maestra de la vida, decía Cicerón. Es importante lo que decías antes, lo de la cruzada española o la Vendée. Cuando la iglesia se siente atacada, siempre el mensaje es la paz, pero no la paz del mundo, como venir a traer la paz, pero no como la paz como la da el mundo, decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, está en el catecismo, o sea, uno se defiende con todos los medios lícitos, inicialmente, pacíficos y lícitos, después por todos los medios pacíficos e ilícitos. Bueno, todo lo que pasó, por ejemplo, una cosa arquetípica es la contrarrevolución de los cristeros, ¿no? O sea, y si ya no queda otra opción, bueno, me vienen a violar a mi hija, a mi esposa y todo, y yo tengo un palo de amasar, se lo parto por la cabeza, no le voy a decir, mire, señor ladrón, violador, mejor va bien, sea suave cuando trata a mi mujer y a mi hija, ¿no? La legítima defensa, incluso hasta violenta, está justificada por el catecismo. El ejemplo es que muchos católicos sí. han comprado ese discurso de que la misericordia, el perdón y demás es como una especie de tolerancia a todo y de ese buenismo que nos quieren vender. Y lo que hacen en todo caso es devaluar esas virtudes, ¿no? Y una virtud como la misericordia, el perdón, digamos, son excelsas como para rebajarlas de esa manera y de tratar de adormecernos con eso, ¿no? Que Misericordia sirva de excusa para avasallarnos.
misericordia, perdón, que después no se dan, de hecho, en la práctica cuando tienen que aplicársela a enemigos suyos, digamos, a gente que no piensa como ellos, por cierto, esto vale la pena decirlo, ¿no? Ahí se acabó la Así es. misericorditis. Padre Juan Ujú. Manuel, ha sido un gusto muy grande. Gracias por el tiempo, sé que ya es tarde por allí por España, pero bueno, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer públicamente esto de tratar de estar evangelizando y mojándose las patas, como decimos a veces, ahí en el fango, en el terreno. O sea, bueno, listo, hay que dar la cara, hay que dar también la pelea, y es el mejor momento, cuando nos persiguen, cuando la verdad que está complicado predicar y todo, es lo más divertido. La diversión que tuvo David contra Goliat. Si no, la vida sería muy aburrida para nosotros. Así No, es. totalmente de acuerdo, es así. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, y en nombre de mis compañeros, pues también te transmito la invitación para que cualquier viernes a las 4 de la tarde, hora argentina, ¿Cómo no? pues venga a la sacristía de la Vendée, nos acompañe en esa tertulia contrarrevolucionaria Encantado. y bueno, que al fin y al cabo, pues seguimos dando esa batalla en el nombre del Señor, sin perder, digamos, la fuerza y las ganas, por mucho que nos quieran silenciar, y que esta labor está en manos de Dios, Así que es. al fin y al cabo es el que mueve los corazones y el que nos mueve a nosotros a estar aquí. Así es. Bueno, así que pórtate bien porque la próxima te suspenden de vuelta en Twitter. Nos vemos, Bueno, ahí estaremos. nos veremos en Un la abrazo a cárcel. todos. Un abrazo grande. Adiós. Chao, chao. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.